Hola de nuevo a todos, y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Por favor recuerden darle like, compartir y suscribirse. ¿Cuál es la cosa más aterradora creada por la naturaleza? Enfermeras de las unidades psiquiátricas, ¿qué hizo un paciente que te dejó sin palabras? Durante mi rotación en salud mental en la escuela de enfermería, fue en una institución para jóvenes. Conocí a un chico para quien me hicieron hacer la admisión, inventariar sus pertenencias y llevarlo a su habitación. Él estaba en la sala de ingreso esperando, desnudo, dibujando círculos por toda la habitación con heces. Una vez que subimos a ese chico a su piso, me presentaron a un adolescente que tenía algún tipo de episodio psicótico, y solo decía diferentes entonaciones de Turn it down for what, rechazado, ¿para qué?, en respuesta a todo. Dijeron que llevaba como 3 semanas así. Me senté a almorzar con una chica que parecía súper normal. Las enfermeras me dijeron después que ella había quitado la vida de su hermana apuñalándola cuando tenía 10 años, y su hermana tenía 4. Un turno de 12 horas fue suficiente para mostrarme que nunca, jamás, quiero ser enfermera psiquiátrica. Hay algunas personas que no tienen trastornos psiquiátricos verdaderos, pero terminan en la institución. Había un hombre mayor dulce que tenía habla arrastrada, y pensaron que había sufrido un derrame cerebral. Le hicieron algunos exámenes, y resultó que en realidad tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Era del tipo que comienza en la garganta. Le dieron la noticia, y lloró durante 2 días seguidos. Yo le ponía canciones viejas de country en mi teléfono, aunque se supone que uno debe dejarlo en su casillero. Estuvo ahí por 1 año y medio. Tuvimos que verlo deteriorarse lentamente. Primero perdió el habla, luego no podía tragar. Después, su cabeza y cuello se bloquearon en cierta posición. Tenía secreciones que se le escapaban de la boca, y usaba un paño para absorberlas. Luego tuvieron que darle un tubo en el estómago. Tenía miedo de acostarse por la noche porque las secreciones podían asfixiarlo. Yo me sentaba al lado de su cama, y él empezaba a jadear buscando aire y a jadear con dificultad. Lo sentaba y le daba palmaditas en la espalda. También tenía la orden de no resucitar. Siempre tenía miedo de que dejara de respirar. Me quedaba mirando su pecho, asegurándome de que todavía estuviera vivo. Un día, en el segundo turno, dijeron que se metió en la cama. Tenía un tapón de mucosidad y se puso azul. Le hicieron succión, lo enviaron al hospital local en ambulancia, y falleció a finales de esa semana. No soy enfermero, pero soy profesional de apoyo directo en una unidad psiquiátrica. Bajo ninguna circunstancia, se nos permite abandonar el lugar sin supervisión de relevo para los clientes. Esto significa que si el siguiente turno no llegaba cuando se suponía que tú debías irte a casa, tenías que quedarte. Sin excusas. Esto muchas veces me llevó a tener que trabajar turnos de entre 16 y 32 horas. Se suponía que saldría a medianoche en un sitio rojo. Rojo significa un nivel alto de pacientes psicóticos muy perturbados, pero mi relevo no apareció para su turno de 12 a 8 de la mañana. Yo había estado ahí desde las 8 de la mañana, así que tuve que quedarme. Había un cliente en particular que experimentaba esquizofrenia severa durante la noche. Me dijeron que mayormente solo hombres trabajaban el turno nocturno en este sitio porque este cliente se volvía extremadamente agresivo con las mujeres, y yo era pequeña, apenas 1,6 metros. A las 2 de la madrugada, el cliente entró a la sala de supervisión del personal, que era solo una habitación con una mesa, una silla de plástico, una radio y un refrigerador. Yo estaba llenando papeleo. El cliente comenzó a dar vueltas alrededor de mi mesa, rascándose desesperadamente la cara y murmurando, solo matémosla, una y otra vez, mientras me rodeaba. Llamé a mi supervisora, le conté lo que estaba pasando, y le dije que iba a irme porque temía por mi vida y estaba extremadamente cansada. Ella básicamente me dijo que si me iba, me despedirían. Tampoco se me permitía encerrarlo en su habitación porque los sitios donde trabajaba eran casas propiedad de la empresa donde alojaban a personas con trastornos mentales. Querían fomentar un sentido de esta es tu casa, así que los clientes tenían control total y libre acceso a la casa y a dónde ir. Empujé la mesa de plástico hacia la esquina y me coloqué entre la esquina y la mesa, luego llamé a la policía. La policía me escoltó fuera, y me negué a volver al trabajo. Durante los días siguientes, mi jefa me siguió llamando y preguntando si podía regresar al trabajo, ya que tenían muy poco personal. Le dije que se fuera al diablo. Tengo un montón de historias.
Aquí va una triste, pero fascinante. Esta niña pequeña, probablemente de unos 7 años, había llegado alrededor de las 2 de la mañana. Era adorable, súper dulce y un poco torpe. Inmediatamente hice amistad con ella y no paraba de preguntarme, ¿por qué CPS, Servicios de Protección Infantil, envía a niños que parecen estar bien con nosotros? Ella no debería estar aquí. O eso pensé. Resulta que, esa misma tarde, ella llegó a casa de la escuela y encontró la puerta principal sin llave, así que entró por el garaje. Cuando abrió la puerta, encontró a su papá usando una motosierra para cortar a alguien, posiblemente un familiar. Ella aún no parecía comprender completamente lo que estaba pasando, o tal vez estaba en algún tipo de shock, no podía saberlo. Pero esa situación me dejó boquiabierto, y nunca la olvidaré. Lo siguiente no ocurrió en el trabajo. Salía de una película una noche con mi hijo de 11 años, cuando pasamos junto a una mujer joven, desaliñada y claramente angustiada. Le pregunté si estaba bien. Ella dijo que no, y simplemente se derrumbó en sollozos incontrolables. La abracé y le dije que todo iba a estar bien. Nos quedamos así por un buen rato. Pude notar que estaba seriamente desestabilizada y desesperada. Para resumir, ella había estado bajo vigilancia psiquiátrica en un hospital comunitario pequeño al norte de nosotros. La habían dado de alta y le habían dado un boleto de ida a la ciudad donde estaba el teatro, simplemente dejándola ahí. Ella recitó una lista completa de medicamentos psiquiátricos y ansiolíticos, junto con sus dosis, que le habían recetado pero que no había estado tomando porque no tenía acceso a ellos. Compartió su historia, perdió trabajos, perdió a sus hijos, un divorcio, quemó puentes. Fue desgarrador. Traté de convencerla de que me dejara conseguirle ayuda, y su reacción fue la que esperarías. Dijo que había estado vagando alrededor del centro comercial por 3 días, y se veía como tal. Le di los $40 que tenía conmigo. Puse a mi hijo en el auto, llamé al 911 y expliqué la situación. Quería que mi hijo viera la primera parte, donde mostramos compasión a las personas en su momento de necesidad. No quería que viera la parte difícil, donde la policía se la lleva bajo custodia. Conduje al lugar donde ella había estado, esperando poder vigilarla hasta que llegara la ambulancia, pero ya no estaba. Les rogué que la ayudaran, que la recogieran porque estaba vulnerable y era un peligro para sí misma. Dudo que lo hicieran. Estaba tan molesta que dudo haber explicado bien lo que necesitaba que hicieran, no fue mi mejor momento. Todavía se me escapan lágrimas al recordarlo. Espero que la hayan encontrado y que esté en camino a su recuperación. En Estados Unidos, las personas con enfermedades mentales y las que tienen dependencia química son tratadas como basura de alguien más. Ojalá fuera diferente. Probablemente la historia más trágica que he escuchado es de mi madre, que trabajó en un hogar de cuidado en la isla de Man en los años 80, cuidando a una mujer de 80 años con demencia. Su nombre era Davina, y había llegado a la isla desde Escocia cuando tenía 16 años para casarse con un hombre manx que había conocido durante unas vacaciones con sus padres. Él era apuesto, acomodado, y estaban locamente enamorados. Davina rápidamente se convirtió en la envidia de todas las mujeres solteras de la isla, ya que su nuevo esposo era un galán muy codiciado. Después de casarse, compraron una hermosa casa en el malecón y tuvieron una niña juntos. Alguna mujer en la isla hizo todo lo posible para separarlos y difundió un rumor horrible de que su esposo la había engañado. Era una isla pequeña en los años 1910, así que fue el tema de conversación de todo el pueblo. Desconsolada y delirante, Davina tomó a su bebé recién nacido y caminó hacia el mar. La sacaron del agua, pero su bebé fue arrastrado. Fue inmediatamente internada a los 17 años y pasó toda su vida en una unidad psiquiátrica hasta que la trasladaron a un hogar de cuidado cuando desarrolló demencia. Su vida entera se perdió por completo. Cada día le preguntaba a mi madre dónde estaba su bebé y a menudo escapaba, intentando caminar a la playa, que estaba a menos de 1 milla, presumiblemente para ver si su niño había llegado ahí. Mi mamá le dio una muñeca de bebé, y ella lloró lágrimas de felicidad, creyendo que realmente habían encontrado a su bebé. Realmente creía que la muñeca era su propia carne y sangre. No es mi historia, pero he escuchado muchas de mi madre. Ella no trabaja en una unidad psiquiátrica, pero trabaja con personas que encontrarías allí. Ella iba a llamadas para revisar a gente, ver si necesitaban ser admitidos en cuidados, etc. De todos modos,
Lo que más me impactó fue una vez que recibieron un llamado sobre una anciana. Creo que fueron los vecinos quienes llamaron. No sé los detalles del llamado, pero decidieron ir a visitar a esa señora. Llegaron, tocaron el timbre, y después de un rato, una anciana abrió la puerta. No se había estado cuidando en absoluto en cuanto a higiene personal. Tenía el pelo largo, uñas largas, estaba sucia, etc. Y también solo llevaba una bata, que estaba abierta. La dejaron entrar. El apartamento parecía como esperaría según la descripción de la mujer: sucio, mugriento, basura por todas partes y, por supuesto, un olor muy desagradable. Entraron más adentro para conversar con la mujer. Después de poco tiempo, mi madre comenzó a oler algo aún peor. Miró alrededor y vio que algo se cocinaba en la estufa. Se acercó y miró dentro de la olla. La mujer estaba cocinando sus propias heces, con papel higiénico y demás. Incluso había un cucharón. No recuerdo más que eso, pero supongo que la internaron. Había un residente en la unidad de cuidado avanzado del hogar de ancianos donde trabajaba, que tenía Alzheimer y estaba severamente deprimido. En mi primer día, cuando todavía estaba en entrenamiento, me llamó pidiendo ayuda. Fui hacia él para ver qué podía hacer, y él se volteó, me miró a los ojos, y sin una pizca de humor, dijo: «Mátame». Mis ojos se abrieron de par en par, y no dije nada porque solo estaba tratando de procesar todo. Por suerte, mi entrenador notó lo que pasaba y vino a buscarme. Luego supe que el hombre era un psicólogo clínico que había dedicado su vida a estudiar Alzheimer. Cuando empezó a notar que mostraba síntomas, se deprimió mucho y decayó rápido. Ahora vive en el hogar de ancianos, horriblemente deprimido todo el tiempo, y no recuerda por qué. Fue algo muy oscuro para manejar desde el primer día, y solo terminé trabajando allí aproximadamente un mes. Mi novia, a quien llamaremos Kai, tiene un segundo trabajo en un centro que provee servicios de salud mental. Más específicamente, trabaja en una instalación que integra a personas con esquizofrenia severa, trastorno bipolar, adicciones, etc., de vuelta a la sociedad. Estas personas viven en un edificio de apartamentos que es propiedad y está operado por esta organización. El trabajo principal de Kai mientras está ahí es distribuir medicamentos a los residentes. Una noche, recibió una llamada de una residente que le dijo que necesitaba ayuda. Kai fue a la habitación de esta mujer, tocó la puerta, le dijeron que entrara, abrió la puerta, y la vio de pie en la sala de estar sosteniendo un cuchillo en el cuello. Ambas muñecas de la residente ya estaban heridas. La residente procedió a cortarse el cuello horizontalmente. Kai escuchó gritos provenientes del baño, entró, y encontró que el teléfono de la residente estaba en llamada, en modo altavoz, con su mamá. Kai explicó quién era a la madre de la residente y que necesitaba llamar al 911. Había tanta sangre roja en el lavabo del baño que había saturado completamente un rollo de papel que había caído dentro. Kai agarró algunas toallas, corrió de vuelta a la residente, las envolvió alrededor de sus muñecas para tratar de detener la hemorragia, y luego llamó al 911. La ambulancia llegó y se la llevó. De alguna manera, la residente sobrevivió. Esa misma noche, Kai tuvo que revisar a otra residente que no había dado señales de vida en 24 horas. Kai fue a la habitación de la mujer y tuvo que entrar por la fuerza, ya que no respondía a golpes ni llamadas al teléfono. Abrió la puerta y encontró a la mujer muerta en su silla reclinable. No hace falta decir que Kai quedó bastante afectada después de ese turno. No soy enfermero, pero pasé un tiempo en una unidad psiquiátrica temporalmente. Estaba jugando ajedrez con un tipo, y él se levantó para ver al terapeuta que tenían en el lugar. Había un hombre mayor llamado Gary que, por las cosas que decía, creo que tenía demencia. Nunca fue violento, pero a veces pensaba que era maestro en ciertas situaciones. Decía cosas muy inusuales, y una vez limpió la mesa con su camisa. Incluso se quedó dormido a mi lado en una silla una vez. Un momento que nunca olvidaré fue cuando miré a través de la puerta hacia el pasillo. Yo estaba en la sala de recreación principal, y el pasillo llevaba al resto del lugar. Gary tuvo una pequeña discusión con uno de los miembros del personal. Aquí está la conversación. Me di cuenta de que no tienen jugo de naranja, solo de uva. Sí, tenemos. Lo siento, Gary. Gary asiente lentamente con la cabeza. Estás despedido. Se aleja. Supongo que ahora estoy despedido. La enfermera se estaba riendo.
Espero que esté bien. Tuvo algunas situaciones así cuando estuve ahí. Nada grave, pero no pude evitar reírme en algunas ocasiones. Tal vez no fue algo que me dejó boquiabierto, pero fue una realización totalmente fascinante a la que llegué mientras trabajaba con un paciente en particular. Un paciente que vivía con esquizofrenia nos describía sus alucinaciones. La mayoría de las veces experimentaba disturbios visuales como burbujeos y una inclinación de su campo visual, pero cuando su ansiedad estaba elevada, alucinaba un gran perro negro entrando en su habitación o lo veía por el pasillo. Yo era estudiante en ese momento y dudaba en preguntarle, pero la descripción que me vino a la mente de inmediato fue la del Grimm, del folclore y leyendas europeas antiguas, más recientemente mencionado en Harry Potter. El Grimm se describe como un perro negro etéreo que sirve como presagio de muerte inminente para quien lo ve, invisible para todos los demás. Eso me hizo pensar, ¿es, o era, esta alucinación de un perro algo común? Asumiendo que sí, ¿qué les pasaba a las personas en la Edad Media y siglos después que tenían episodios psicóticos? ¿Cuánto más vivían? Me imagino que una persona esquizofrénica que viviera en una época y lugar sin concepto de salud mental fácilmente se encontraría envuelta en peleas, infringiendo la ley, y tomando decisiones pobres que podrían terminar en una muerte accidental, un encuentro fatal con un hombre o un animal, ejecución, o el todavía común final para individuos psicóticos, el suicidio. Mi suposición es que quizás la gente de Europa que experimentaba episodios psicóticos alucinaba al Grimm, le contaba a otros que, por supuesto, no podían verlo, y conforme su psicosis empeoraba, encontraban una muerte prematura. Quizás esto sucedió lo suficiente para que corriera la voz de que si veías a este infame perro negro, tu tiempo estaba casi terminado. Una búsqueda rápida en Google de Grimm y esquizofrenia no arrojó nada para mí. No soy enfermero, pero fui paciente. Estuve internado tras un intento de suicidio. Soy diabético, y me cambiaron la insulina a una que nunca había usado porque no estaban familiarizados con mi régimen. Me dieron insulina alrededor de las 7 de la tarde. Me quedé dormido como a las 9, pero me desperté cerca de las 11 porque me sentía raro, es decir, como si mi glucosa estuviera baja. Fui a la estación de enfermería y le dije a la enfermera que necesitaba que me revisaran el nivel de glucosa. Ella me dijo que era hora de apagar las luces y que volviera a dormir. Después de intentar que me tomara unos minutos para revisar mi glucosa, llamó a seguridad, que me escoltó de regreso a mi habitación y me encerró. Así que, estando en la instalación bajo vigilancia por suicidio, literalmente me dijeron, a mí que estaba pidiendo tratamiento para seguir vivo, que me fuera a dormir y posiblemente morir durante eso. Sin embargo, terminé desmayándome o quedándome dormido. Cuando desperté, aproximadamente 2 horas después, me sacaron de un episodio severo de hipoglucemia. Mi glucosa en sangre estaba en 19 cuando me revisaron y se dieron cuenta de que algo andaba mal. La vigilancia por suicidio requiere controles frecuentes cada 10 a no más de 15 minutos. A ella le tomó 2 horas darse cuenta de que las cosas no estaban bien. Cuando pude levantarme, le reclamé a esa enfermera. Seguridad intervino, poniéndose entre ella y yo. Pero déjame reprocharla. Creo que lo más importante que dije fue, solo porque estoy deprimido no significa que esté loco o que sea un idiota. Podría haber muerto porque no te molestaste en tomarte 2 minutos para pincharme el dedo. Si sus lágrimas a la mañana siguiente y su ausencia durante el resto de mi estancia fueron indicio, esa enfermera fue despedida esa mañana. Cuando mi papá comenzó como enfermero psiquiátrico, normalmente le tocaban los trabajos que nadie quería hacer. Solía haber un hombre mayor en la unidad donde trabajaba que aparentemente había sido director de escuela. Era rígido, callado, y según todos, un imbécil con poco respeto hacia el personal. También era bastante verbalmente abusivo la mayor parte del tiempo y tenía un desprecio general por cualquiera que encontrara. Vestía un enorme abrigo verde tipo gabardina todos los días, sin importar la ocasión, y generalmente estaba descuidado, con muy mala higiene personal y un olor constante. Como resultado, las enfermeras tenían que lavarle el cabello y cortarle las uñas de las manos y pies cada vez que él lo permitía. Así que, siendo uno de los enfermeros más jóvenes en la unidad, a mi papá le tocó cortarle las uñas de los pies a este anciano un día. Él dijo que ya lo había hecho 1 o 2 veces antes, y que era un proceso bastante desagradable, empeorado porque el viejo director lo regañaba mientras le cortaba las uñas. En general, una experiencia bastante deshumanizante. En esta ocasión en particular, mi papá recuerda que el paciente estuvo inusualmente callado y no fue abusivo cuando empezó a cortarle las uñas de los pies,
pero no le dio mucha importancia. Aparentemente, a la mitad de cortar las uñas de los pies, teniendo en cuenta que las enfermeras normalmente se arrodillaban frente a este hombre mientras lo hacían, mi papá dijo que este anciano empezó a masajearle la cabeza. Mi papá es una persona súper tranquila, encantadora y dulce que generalmente solo espera lo mejor de la gente, así que aparentemente pensó que el hombre solo le estaba mostrando un momento inusual de cariño. Eso fue hasta que llegó el olor, un olor fuerte, agrio, terroso, pero familiar. Resulta que el anciano había estado almacenando sus propias heces en los bolsillos profundos de su gabardina durante lo que mi papá calculó que fue aproximadamente una semana. Ahora estaba procediendo a masajearlas en el cuero cabelludo de mi papá. Con vigor. A mi papá le tomó unos segundos darse cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando lo hizo, tuvo que salir corriendo de la habitación para vomitar en el lavabo más cercano y luego se lavó el cabello con desinfectante de manos de grado hospitalario, porque era lo único que tenían a mano. Aparentemente, el olor se quedó en su cabello por aproximadamente una semana, y durante ese tiempo tuvo que usar una bandana para evitar que se ahogara con el olor de su propio cabello. Esta es solo una de literalmente cientos de historias que mi papá me ha contado de su tiempo como enfermero psiquiátrico. La mayoría de esas historias son igual de hilarantes. Algunas son desgarradoras, impactantes y perturbadoras. En general, la mayoría tienen una gran dosis de humanidad. Hay historias por las que nos reímos y le pedimos a papá que las cuente una y otra vez. Pero al final del día, mi papá y sus colegas tienen una enorme cantidad de cuidado, compasión y paciencia por las personas a las que atienden. A veces, solo está bien reírse de las cosas caóticas después de un día difícil. No soy enfermero, pero trabajé en una unidad de hospicio psiquiátrico en el área de lavandería. Pasaban todo tipo de cosas locas, espeluznantes y asquerosas, pero una se quedó conmigo y todavía me da pesadillas. Había un hombre mayor apodado Hunter, y aunque estaba en buena forma física, tenía la mente de un niño. Siempre usaba uniforme de Disney para ir al trabajo, y eso lo hacía feliz. Mientras llevaba su ropa a su habitación, siempre me tomaba tiempo extra para hablar con él. Siempre quería mostrarme sus libros de cartón, sus animales de peluche o sus sábanas con aviones. A veces jugábamos a palmas, piedra, papel, tijera, lucha de pulgares, jacks, etc. Era un amor y totalmente inocente. Pero un día, mientras estaba fuera del trabajo, se cayó y se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta. Aparte de un chichón, parecía estar bien para las enfermeras. Pero la próxima vez que lo vi, noté que había destrozado todos sus peluches. Le pregunté qué pasó. Él se lanzó sobre mí, me mordió el brazo y luego comenzó a agitarse como si intentara pegarme en una pelea de niños. No sé qué pasó. No soy médico, pero fue como si un interruptor se hubiera encendido en su cabeza, y de entonces en adelante fue pura violencia y rabia. Finalmente tuvo que ser trasladado al otro lado de la unidad, a la parte cerrada con habitaciones acolchonadas. Sigo pensando en él todo el tiempo, pero la única vez que traté de visitarlo después de renunciar, no me dejaron verlo por problemas de comportamiento. No soy enfermero, pero vi cosas divertidas, aterradoras y locas durante mi tiempo en la unidad psiquiátrica de mi barrio. Estaba en la sala común junto a la estación de enfermería una noche, matando el tiempo con un crucigrama, cuando un chico se acercó a la estación. Recuerdo haberlo visto en mi primer día, un chico callado con gafas, tendría unos 15 o 16 años. La mayoría del tiempo se encerraba en su habitación. Salió con pijamas de Bob Esponja y calmadamente le preguntó a la enfermera, ¿puedo tener un cepillo de dientes? La enfermera entrecerró los ojos, luciendo confundida. ¿Qué pasó con el que te dimos? Sin mover un músculo, él respondió, se me tapó el inodoro, y traté de arreglarlo con mi cepillo de dientes, pero lo perdí ahí. Ni siquiera rompió el contacto visual. Hubo una larga pausa de desconcierto antes de que la enfermera suspirara y le entregara un cepillo nuevo. Después de que se alejó, ella se volvió hacia la enfermera junto a ella y se quejó. ¿Has oído hablar de un cuchillo para caca? Creo que eso es lo que el chico estaba tratando de hacer. Obviamente, los cuchillos no están disponibles en una unidad psiquiátrica, así que supongo que un cepillo de dientes es lo siguiente mejor. Al menos no planeaba usar el viejo otra vez. La parte más aterradora probablemente fue mi compañera de cuarto. No estoy aquí para juzgar porque sé que cada paciente tiene sus razones completamente válidas para terminar en una unidad, pero la que me tocó era para todos los diagnósticos. Esquizofrénica, en desintoxicación, bipolar, ansiosa, TOC,
sociopática, deprimida, suicida. Todos estaban ahí. Como alguien que fue transferido de un centro de tratamiento para trastornos alimentarios bastante tranquilo, esto era un nivel completamente nuevo al que no estaba acostumbrado, y hacía que mi lugar anterior pareciera una pijamada de chicas adolescentes. Básicamente, estoy tratando de justificar, como persona ansiosa, porque tenía miedo de los pacientes más agresivos. Así que mi compañera de cuarto básicamente ignoraba mi existencia. Eso estaba bien. Recuerdo cuando la vi por primera vez. Noté su cabeza rapada y sus impresionantes ojos verdes dorados. Entré a mi habitación la primera noche siendo un idiota llorón, después de finalmente comunicarme con mi mamá por teléfono. Intenté forzar una sonrisa patética y murmurar un hola. Mi compañera no levantó la vista de donde estaba agazapada en su cama. Me sentí bastante tonto, pero estaba en tal estado de confusión que nada realmente importaba. Era hora de apagar las luces y me estaba preparando para dormir cuando pasé por nuestros casilleros compartidos camino al baño. Noté que había guardado algunos proyectos de arte de lo que probablemente fue una actividad grupal. Curioso y entrometido sobre mi compañera tímida, me detuve y miré un poco más de cerca. Eran dibujos toscos con crayones y papel de impresora, pero bastante perturbadores. Recuerdo haber visto lo que parecía una persona gravemente herida, manchas negras, garabatos rojos brillantes por todas partes y palabras incomprensibles esparcidas por el papel. Creo que algo mencionaba a mamá. Me reí para mis adentros y pensé, supongo que voy a morir, que era mi intención antes de llegar ahí. Así que, un logro para mí, supongo, y me fui a la cama. Esa noche hubo tormenta. Recuerdo haber saltado 1 kilómetro cada vez que una enfermera entraba a revisar. No dormí. Nunca llegué a conocer a mi compañera antes de irme, y solo la escuché hablar una vez, pero sentí pena por ella. Me pregunto qué habrá pasado en su pasado que creó imágenes tan oscuras en su mente. ¿Quizás abuso de algún tipo? Todavía pienso en las personas que conocí ahí de vez en cuando. Espero que todos estén en un lugar mejor.